Buenas tardes a todos, muchas gracias por estar en este nuevo directo de Es Bitcoin el Oro 2.0 de Private Bullion en Discord. Pau, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, muchas gracias. Sí, bueno, nos ha costado, pero aquí los tenemos, ¿no? Pues sí, ha costado un evento como este, pero muy interesante, a ver qué tal. Y aquí están. Pues muy bien, bueno, saludos a todos los miembros que están en el directo, también a los que nos verán en YouTube una vez subido el vídeo. Y como no, a nuestros invitados, Daniel y Miguel, ¿qué tal estáis? Hola, bien, genial. Y Miguel, muchas gracias por la invitación. Perfecto. Daniel, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, chicos? Muy bien, todo por aquí, estupendo. Muchas gracias por invitarme. Vale, pues nada, muchas gracias por aceptar este directo, ya que he dicho que nos ha costado mucho reunirnos a los dos, pero aquí os tenemos. ¿De acuerdo? Y bueno, directo de hoy, hablamos de metales y criptos. Bueno, más que nada criptos no, más bien Bitcoin, ya que cuando decimos criptos haremos referencia más bien al Bitcoin. Pues es la única moneda, ¿no?, que se suele comparar con el oro. Y por la otra parte también siempre nos referimos a metales y nos referiremos también a metales físicos y no a oro, plata, papel, ¿de acuerdo? Y bueno, también comentar que estas dos comunidades que parecen muy dispares tienen algo en común, y es que más que nada asumen que el dinero fiat es papel mojado, ¿no es así, Pau? Pues sí, José, las dos comunidades tienen ese nexo en común. Y bien, bueno, el objetivo del vídeo de hoy no es otro que poner en una balanza las dos comunidades. Por una parte es muy común en el mundo de Bitcoin oír hablar que es el nuevo oro 2.0. Generalmente la representación gráfica del Bitcoin suele ser una moneda de oro muy bonita. Y normalmente cuando se refieren al oro suelen exponer la cualidad de la escasez, ¿no? Como si esta fuera la principal e incluso la única cualidad de este metal, ¿no? Vale, pero también, Pau, está la posición de los inversores en metal, ¿no? Ya que en la comunidad de metales que tenemos, ¿no?, generalmente cuando se habla de Bitcoin, ¿vale?, cuando hablamos de Bitcoin, ¿vale?, solemos adoptar una postura más bien defensiva, ¿no?, de una forma automática. Y puede ser que esto se deba más bien al desconocimiento, como hablamos también a lo mejor con Miguel anteriormente, ¿no? Y oye, puede ser que Bitcoin sea la versión 2.0 al oro físico, ¿no? A ver, Pau, yo sé que tú tienes metales, pero ¿tienes Bitcoin? Dime la verdad. Bueno, yo en mi caso, ahora mismo no tengo Bitcoin. No soy un holder. He tenido Bitcoin desde muy al principio, pero no soy un holder de esos que holdean con cojones, como dicen algunos, ¿no? Y con este bajón que está viendo en general, pues no creo que sea el momento de estar en BTC, ¿no? Antes comentaba Miguel, ¿no?, inclusive, de que era mejor antes de la guerra estar en dólar que no en Bitcoin, en oro, ni en nada, ¿no? Bueno, no lo he mirado bien, pero bueno, es un comentario que pudiera ser perfectamente. Vale, yo te digo la verdad, Pau, yo sí que tengo, y como dices tú, con cojones, y holdeo cuando está arriba y no cuando está abajo, ¿de acuerdo? Sí. Muy bien. Y bueno, venga, va, damos paso a nuestros invitados, ¿vale? Bueno, damos paso a Daniel. Daniel, cuéntanos un poco sobre ti, ya que te tenemos aquí. Bueno, pues soy Daniel. Ya me conocéis muchos, especialmente porque esto es una digamos, comunidad más dedicada a metal físico. Tengo un canal de YouTube, Dragón Oro Plata, y llevo, bueno, pues invirtiendo en metales físicos pues desde hace, pues ya van a hacer 10 años aproximadamente. Con lo cual, bueno, pues creo que, bueno, tengo cosillas que contar, por lo menos de mi experiencia, aunque que es larga, y por eso tengo el canal, para un poquito las reflexiones, todo lo que me bulle por la cabeza, pues intentar compartirlo con la gente y sobre todo, pues eso, evitar que la gente que está empezando pues pueda cometer a lo mejor los mismos errores que empecé cometiendo yo, ¿no? A mí me has ayudado mucho, Daniel, que lo sepas. Muchas gracias. Esa es la idea. Bueno, Dani, ¿tú tienes Bitcoin? ¿Conoces algún exchange donde comprar Bitcoin o te mueves? No, ¿Has comprado? No tengo que admitir que no tengo Bitcoin. No es por nada en especial, o sea, pero es que no me da la vida. O sea, es decir, sí, algunos valores tengo algún tema inmobiliario,
y tengo metales, ¿no? Entonces no me da la vida para todo. O sea, lo que no me da es el dinero, básicamente. Por cierto, saludos cordiales a los inspectores de Hacienda que nos estén viendo y todo esto, pero no me da la pasta para todo. Perfecto, sinceridad a tope. Vale, y bueno, pues damos paso a Miguel. Miguel, cuéntanos un poco sobre ti. Hola, pues mi nombre es Miguel Ángel González. Soy economista por la Universidad del País Vasco. También tengo un máster en finanzas y empecé trabajando en los mercados tradicionales en el año 1999, o sea que ya llevo bastantes años conociendo los mercados. He pasado por varias crisis. Y bueno, el tema de las criptomonedas y del canal de YouTube surgió en el 2017. Yo estaba en un grupo pequeño de gente que estaba en un cursillo de criptomonedas y como yo tenía conocimientos sobre análisis técnico y finanzas, pues me pidieron que colaborase un poquito para dar un poco de apoyo a la gente que estaba en el curso. Les dije que sí, que vale, que colaboraba con ellos. Empecé a grabar vídeos de YouTube muy cortitos, solamente para las 170 o 200 personas que había en ese cursillo de criptomonedas. Y los subí a YouTube y así es como empezó el canal de YouTube. Y al final, pues lo que era un trabajo para un grupito pequeño de personas se ha convertido en un trabajo para un grupo más grande de personas. Y al principio lo que solo era un pequeño análisis técnico se convirtió, aparte de seguir con el análisis técnico, intentar formar a las personas en las inversiones en general para que conozcan la psicología que hay detrás de todas las inversiones, porque al final la psicología es una parte muy fundamental en todas las inversiones, da igual que sean criptomonedas o que sean cualquier otra cosa. Y además, pues como el canal estaba basado en Bitcoin, pues intentar informar a la gente de lo que es Bitcoin para que conozcan lo que es antes de que tomen ninguna decisión de inversión, porque sin conocer el activo no puedes tomar juicios de valor, porque luego ocurren cosas como lo que ha ocurrido con algunos inversores importantes como Ray Dalio, por ejemplo, que comentaba antes de que estuviésemos en directo, que al principio pues decía cosas muy negativas sobre Bitcoin y cuando se ha dado cuenta realmente de lo que es y cómo funciona, pues ahora habla totalmente diferente, el discurso es totalmente distinto. Y como Ray Dalio, pues unas cuantas personas más, ¿no? Entonces yo lo trato es eso, de que la gente que vea el canal intente entender lo que es Bitcoin. Luego ya si toma la decisión de invertir o no, o si le parece un buen activo o no, ya es cosa de cada uno de ellos, pero por lo menos que intente entender lo que es. Y una vez que lo entienda, la mayoría de las personas que lo entienden terminan por invertir en Bitcoin. Comentar, Miguel, que haces 2 vídeos diarios, ¿no? Mañana y tarde, ¿no? Sí, eso es. Y luego además hago un vídeo en otro canal para hablar de los mercados tradicionales en el que también analizamos los gráficos del oro, la plata, el platino, pares de divisas, índices, o sea que también hay otro canal más pequeñito que también toco esos temas, ¿no? Pero el canal principal es el del Bitcoin, evidentemente. O sea que son 3 vídeos al día en realidad. Muy bien. Sí, muy bien. Y una pregunta, Miguel. ¿Tú tienes metal físico? ¿Tienes inversión? No, no tengo. ¿Conoces alguna tienda de metales donde podrías comprar alguna onza o...? No, la verdad es que no. Alguna vez que me han preguntado algo sobre eso, pues he intentado mirar por internet y he visto alguna que tenía bastante prestigio, pero no, la verdad es que nunca he incursionado en eso. No has tenido ninguna en las manos, ¿no, Miguel? No has tenido ninguna onza, ¿no? En las manos. No. Vale, de acuerdo. Es extraño que 2 comunidades, porque consideramos que Miguel pues eres la referencia a nivel de Bitcoin, por así decirlo, y Daniel, pues una referencia muy importante a nivel de oro, ¿no? Y ambos se habla mucho, digamos, ya unos cuantos años, 6 o 7 años, que se habla de Bitcoin y el oro 2.0, y ni la parte de Bitcoin quiere conocer el oro, ni la parte del oro quiere conocer Bitcoin. Es un poco extraño, ¿no? Pero bueno, simplemente es comentarlo. Bueno, bien, sí. Jorge, ¿qué te parece si hacemos un pequeño ejercicio? Es muy simple. Vamos a imaginar que tenemos un amigo de toda la vida y que a este le ha tocado la lotería. Está súper contento y nos llama para tomar unas cañas o lo que sea, ¿no? Y en eso que nos dice pues la típica frase de ya no vuelvo a trabajar en mi vida, dejo el dinero en el banco y a vivir del rédito, ¿no? Entonces, aquí ¿cómo le explicaríais, ¿no? Que invierta a esta persona? Aparte de que ya sabemos que el dinero fiat es papel mojado y eso ya se le ha dicho. ¿Cómo le explicaríamos que invierta en metales o en Bitcoin, ¿no, José? Sí, venga, va. ¿Quién empieza? Venga, va, Miguel. 5 minutos, ¿vale?
Vale. Bueno, lo primero es lo que habéis dicho. Yo no le diría que lo metiese el dinero en el banco porque al final ese dinero, con la inflación que hay y con las perspectivas que hay de que la inflación siga subiendo, pues al final no va a poder vivir de ese dinero porque va a valer muchísimo menos de lo que vale ahora en el futuro, ¿no? Con lo cual, cuando llegue a la edad de jubilación, va a malvivir si es que llega con ese dinero, ¿no? Entonces yo lo que le diría es que no solo que invierta, yo no voy a defender que invierta todo en Bitcoin, por supuesto, ni mucho menos. Yo le diría que con ese dinero, dependiendo de la cantidad que fuese, primero se asegurase de tener un sitio donde vivir. Con lo cual, una vivienda para asegurarse que ya tiene un sitio donde vivir y no va a tener un gasto adicional todos los meses de tener que pagar un alquiler, ¿no? Y aparte de eso, para lo que le sobre, digamos, que no necesite para el corto plazo, eso sí, buscaría activos que le generen ingresos pasivos. Y aparte de eso, pues otra parte, pues quizás en criptomonedas o en Bitcoin en concreto, porque, bueno, hay que distinguir Bitcoin de criptomonedas. Bitcoin es en realidad el activo duro en el mercado de criptomonedas y le diría que invirtiese en Bitcoin. ¿Y por qué le diría que invirtiese en Bitcoin? Pues porque tiene un potencial de revalorización muy alto frente a otros activos, porque ahora mismo estamos en una fase en la que muy poca gente todavía tiene Bitcoin. Un porcentaje muy pequeño de la población tiene Bitcoin y estamos viendo cómo se está extendiendo muy rápidamente. Entonces, es un activo que ya ha demostrado con el tiempo que es alcista de largo plazo y entonces yo le diría que invirtiese comprando periódicamente para evitar la volatilidad, porque es una de las cosas que se le achaca a Bitcoin, el hecho de que tiene mucha volatilidad. Pues para evitar esa volatilidad, si tú haces compras periódicas y como es una inversión, digamos, a largo plazo, porque tú no le estás recomendando de aquí a un mes, que es donde realmente te puede afectar la volatilidad. Tú le estás recomendando, hemos dicho que le toca la lotería y es para que invierta, para que ese dinero le sirva para vivir el resto de su vida. O sea, estás haciendo una inversión a largo plazo, con lo cual la volatilidad en el largo plazo se diluye, ¿no? Y si haces compras periódicas se diluye más. Así que una de las cosas que se le achacan a Bitcoin, que es la volatilidad, yo ahí, si es una inversión a largo plazo, diría que la volatilidad tampoco es tan importante, ¿no? Lo que pasa que la gente está acostumbrada a mirar la inversión muy en el corto plazo y al mirar la inversión muy en el corto plazo, si tienes un perfil de riesgo, digamos que eres muy averso al riesgo, entonces un activo que es volátil, aunque sea muy alcista en el largo plazo, para ti no es. Pero es por tu aversión al riesgo, no porque el activo no sea bueno en el largo plazo, aunque tenga volatilidad en el corto plazo. La volatilidad ya digo que es relativa. Es relativa al tiempo que lo mires. En el largo plazo, si tú miras Bitcoin en el largo plazo, no es volátil. Si has hecho compras periódicas desde siempre en Bitcoin, al final siempre ha terminado subiendo en el largo plazo. Al cabo de 2 o 3 años, cualquier compra periódica que hayas hecho en cualquier periodo de Bitcoin te ha dado beneficios. O sea, la volatilidad en realidad, ya lo digo, es una perspectiva relativa al tiempo nada más. Y además que va disminuyendo con el paso del tiempo porque es típica la volatilidad de los activos que son muy, muy nuevos. Están digamos, en fases iniciales. Entonces Bitcoin es un activo muy nuevo, está en fases iniciales y los activos nuevos en fases iniciales siempre tienen alta volatilidad, pero luego con el paso del tiempo y con la ganancia de volumen y de liquidez va disminuyendo la volatilidad. De hecho, se espera que para el año 2030 la volatilidad de Bitcoin sea muy similar a la del S&P 500 o la del Nasdaq. Ahora mismo la volatilidad de Bitcoin ya es del 123%, que es notablemente más baja que la que era años anteriores, y ya digo que se espera que para el 2030 sea muy similar a la que tiene el S&P 500 o el Nasdaq. O sea que yo, por esa parte, les diría, mira, este es un activo muy novedoso, tiene mucho potencial de revalorización porque ahora mismo no está en la mayoría de las carteras de los gestores de fondos. ¿Por qué no está? Pues porque no está en el menú, digamos. Un gestor de fondos puede comprar oro si quiere, pero la regulación seguramente le impide comprar Bitcoin, con lo cual entre las alternativas que tiene el gestor de fondos a la hora de decidir no está el Bitcoin. Pero cuando esté el Bitcoin, gran parte de ese capital que se reparte entre varios activos va a ir a Bitcoin. Entonces cuando se asignen esas porciones de los fondos de todos los fondos, de pensiones, de fondos de inversión, etcétera, esa pequeña parte que se asigne a Bitcoin, eso es un potencial que tiene el Bitcoin en el medio-largo plazo para revalorizarse. Además de cubrirnos de la inflación por todo lo que hemos comentado de que es limitado, o sea, la cantidad es fija, hay 21 millones de Bitcoin y no va a haber nunca más.
La oferta es inelástica totalmente porque no se puede aumentar la oferta de Bitcoin por mucho que quieras. Es decir, aunque haya muchísima demanda, no pueden crearse Bitcoin nuevos más o más rápido de lo que se crean. Se crean cada 10 minutos una cantidad de Bitcoin concreta y eso va a ser así y se autorregula por un mecanismo de cálculo de dificultad de minado, ¿no? Entonces, cada 10 minutos se va a sacar una cantidad de Bitcoin X, no se puede aumentar esa cantidad de Bitcoin en esos 10 minutos y no se puede minar en menos de 10 minutos porque automáticamente se autocalcula la dificultad para que se mine cada 10 minutos. Por lo tanto, la oferta es inamovible, la oferta nueva, y sin embargo, pues Bitcoin, el oro, aunque sí que es escaso, pero la oferta sí que se puede modificar. De hecho, cuando sube el precio, se puede minar más Bitcoin. ¿Por qué? Porque minas que no son rentables de minar más oro, quería decir. Minas que no son rentables para minar en el precio actual, si el precio del oro es el doble, por ejemplo, sí se podrían poner en funcionamiento. Entonces es un mecanismo que atenúa las subidas que pueda llegar a tener el oro en el medio largo plazo. Sin embargo, en Bitcoin no es así y encima tienes el hecho de que el oro ya es algo establecido, algo que ya está en todas las carteras, y el Bitcoin es algo por establecer en las carteras, con lo cual tiene ese potencial que el oro tenía hace 30 o 40 años. Por eso creo que Bitcoin tiene ciertas ventajas con respecto al oro. No quiere decir que el oro no vaya a comportarse bien en precio, porque al final estamos hablando de que lo que se está devaluando es el dinero fiat, y el oro, evidentemente, al ser más escaso que el dinero fiat, va a ir revalorizándose, pero yo le veo más potencial a Bitcoin por todas esas cosas que he estado comentando, ¿no? Y no sé si se me olvida alguna cosa más, pero en principio pues son razones bastante de peso, ¿no? Luego también el Bitcoin lo vas a poder utilizar como moneda muy fácilmente. De hecho, ya actualmente se puede utilizar como moneda muy fácilmente. Hay muchas empresas de criptomonedas que han emitido tarjetas Visa con las que tú puedes utilizarlas en cualquier establecimiento que te acepte una Visa, en cualquier sitio del mundo, utilizando Bitcoin, y se transforma inmediatamente en el mismo segundo que haces la operación, se transforma tu Bitcoin en dinero fiat del país en el que estés y haces el pago, aunque sea un pago pequeño, da igual. Así que tiene también la facilidad de ser dinero, de ser fácilmente divisible, fácilmente transportable y eso. Y son muchas ventajas que hacen que tenga una potencial demanda futura alta, y viendo que la oferta es limitada, pues hace que pueda haber una revalorización importante que te salve de la inflación, y no solo que te salve de la inflación, sino que te dé algo adicional a lo que es la inflación. O sea, suba más que la inflación. Perfecto, y bueno, y como dices tú, Miguel, hay muchas empresas que ahora están saliendo, ¿no? Nos están diciendo que ya empiezan a aceptar pagos con criptomonedas, ¿no? Y más que nada con Bitcoin. Sí, pero incluso aunque no te acepten pagos con criptomonedas directamente, tú puedes utilizar una tarjeta Visa que está cargada con criptomonedas en cualquier sitio que te acepten Visa. Yo he ido a Dubái recientemente y he llevado una tarjeta de crédito de criptomonedas y la he utilizado allí en todos los sitios, para pagar el taxi, para pagar cualquier cosa. Bueno, una tarjeta Visa del exchange mismo ya está, ¿no? Una tarjeta Visa del exchange la cargas con lo que quieras. Lo puedes cargar con criptomonedas o con stablecoin o con lo que quieras, y automáticamente cuando tú haces el pago te coge el precio al que esté cotizando en ese momento, te hace la transformación inmediata y pagas con la moneda, con el dinar allí en Dubái o con la moneda de donde sea. Entonces, en cualquier sitio que acepten una tarjeta Visa, tú puedes utilizar ya las criptomonedas. No hace falta que te la acepten directamente. Si te la aceptan directamente, evidentemente, si vamos a un mundo en el que el Bitcoin se convierte en moneda de curso legal en muchos países, como está ocurriendo en El Salvador o en República Centroafricana, que seguramente que esto se irá extendiendo cada vez más, pues entonces ya no necesitarás ni siquiera hacer ese cambio. Podrás pagar directamente en Bitcoin sin tener que utilizar la Visa para pasar a la moneda fiat, ¿no? Pero en principio cada vez va a haber más facilidades seguramente. Interesante. Muy bien. Bueno, Daniel, ¿nos explicas tú ahora?
Bueno, yo primero, muy en la línea de lo que dice Miguel, evidentemente lo primero que hay que asegurar es una vivienda, luego pues esas rentas pasivas, de todo porque hay que vivir y comer todos los días, pero siempre me dejaría ese 20% para oro, que ya lo están haciendo, o incluso, bueno, pues todos los fondos, el tema de análisis de riesgos, matrices, etcétera, siempre, al no ser el oro correlacionado con un montón de activos, pues siempre te hace de hedge para cualquier cosa que pueda pasar en un futuro, incluido el apocalipsis zombie. Vale, hombre, también me dejaría un 2 o 3% para señoritas y yates que hay que disfrutarlo, ¿no? Si me ha tocado 2 o 3 o 5 o 10 millones, pues también habrá que disfrutarlo un poco, ¿no? Pero vamos, en principio me voy a centrar un poco en ese 20% porque yo sabéis, bueno, los que me escucháis, sabéis que siempre digo que los metales es un complemento, ¿de acuerdo? O sea, no necesariamente tiene que ser la inversión principal, ¿vale? Pero bueno, eso es un complemento a otro montón de cosas, ¿no? Que dependiendo del momento económico en el que estemos, pues será de un 20 o un 30 o ya veríamos qué porcentaje, ¿no? Pero siempre complementando a otro tipo de inversiones, ya digo inmobiliario, digo valores, digo indexados a un montón de cosas, digo pues ETFs de commodities, o sea, un montón de cosas, ¿no? Que pueden servir evidentemente para generar rentas. Eso de entrada, ventajas del oro. Lo primero es que, bueno, es un activo que de probada resistencia a todo. De hecho, es inherente al ser humano, valor intrínseco fuera de toda duda. Y me refiero a esto de valor intrínseco porque da igual la época y en la cual estemos hablando, y da igual el pueblo en el que estemos hablando, desde un indio en Amazonas a un indígena en Papúa Nueva Guinea hasta el Imperio Romano, el Imperio Español o cualquier otro tipo de sociedad que se haya creado desde, pues, ¿qué voy a decir yo? Entonces, desde el 1000 antes de Cristo, el oro ha servido como depósito de valor, riqueza, y bueno, pues el mundo se ha creado por el oro. O sea, básicamente se han levantado imperios por el oro y han caído imperios por el oro, o mejor dicho, por la falta de oro. Entonces, bueno, yo creo que es extremadamente poblado. Es más, está tan arraigado dentro de lo que es la psique humana que ni siquiera en la imaginación de la gente puede quedar fuera el oro. O sea, si vemos cualquier tipo de película de ciencia ficción o de libros de ciencia ficción, siempre está el oro o un metal similar al oro como símbolo de riqueza o símbolo de intercambio. El Señor de los Anillos, Star Wars, bueno, de todo tipo de mundos, siempre está ahí, ¿no? De hecho, Alien, la gente se mete en una nave para ir a minar cosas físicamente a un planetoide a 30 años, ¿no? O sea, es decir, nadie se imagina una sociedad en la cual no exista oro o una cosa similar física de tocar, ¿no? Eso de entrada. Luego, bueno, pues a mí me gusta, es un activo que es discreto fiscalmente y eso es importante para muchas cosas. Es un activo en el cual, bueno, uno tiene la posibilidad de elegir cuándo declararlo, ¿de acuerdo? Eso es una cosa que yo creo que es prácticamente única en el oro. Ahora mismo yo compro oro, tengo una factura, meto la factura y el oro dentro del cajón y salen del sistema. Y nadie sabe que yo tengo ese oro, lo compro en Alemania, en Francia, donde toque, y en ese momento no tengo que declararlo, no tengo nada, es mío, me pertenece. No hay riesgo de contraparte. Es decir, yo no le debo nada a nadie, ni ese oro está en riesgo en ningún momento. Una vez que lo pago, ya es mío. No puede fallar. Es decir, si fallan los bancos, mi oro sigue siendo mi oro. Si falla el Estado, mi oro sigue siendo mi oro. Si me falla mi mujer, el oro sigue siendo mi oro. Es decir, es sin riesgo de contraparte de ningún tipo. Eso yo creo es brutal, ¿no? Dentro de 30 años decido venderlo, tengo una factura de compra y declaro plusvalías por el 19%, que es bastante menos que rentas del trabajo, por ejemplo.
efectivamente no genera rentas pasivas. Pero, bueno, en teoría y en la práctica, gana a la inflación de largo. Con lo cual, digamos que ese 20% que hemos dicho originalmente que vamos a poner oro, no lo vamos a perder nunca. ¿De acuerdo? Ya sea en su valor dentro de 30 años, ya sea en neopesetas o lo que toque que nos toque. Luego, además, ¿perdón? Sí. No, continúa, Daniel, continúa. Es que no sabía si me estabais oyendo. Bueno, sí, te estamos oyendo. Es muy interesante lo que nos estás explicando, ¿eh? Vale, luego también tenemos otra cosa, ¿no? Que también un poquito en la línea de lo que habla Miguel. Hay plataformas, efectivamente, de oro físico en las cuales uno puede pagar con Visa en relación a sus onzas, ¿vale? Eso también existe en oro. Se llama, por ejemplo, hay plataformas tipo Kinesis, no sé si conocéis. Si no, echarle un vistacillo en Google, ¿vale? Básicamente, aparte, esto, bueno, pues uno compra tokens de oro registrados, ¿vale? No es como tener un oro físico, porque claro, también que ahora iremos, ¿no? Pero en principio compra tokens de oro, se genera una tarjeta Visa, igual que la que ha comentado Miguel, aceptada en todo el mundo frente a tus onzas de oro depositadas, ¿de acuerdo? Además, tiene la gracia que los gastos de comisión de esas tarjetas que se venden, ¿no? Porque vosotros sabéis que cuando uno paga con tarjeta hay unos gastos de comisión, que puede ser el 2,5% más o menos para el comerciante, ¿no? O sea, la persona que recibe ese pago con tarjeta, pues tiene que pagar por el datáfono y por el servicio del banco y tal, ¿no? Entonces, pues se paga, no sé si es un 2, un 1, bueno, se paga algo. Bueno, pues eso repercute en el propio Kinesis, porque la tarjeta es de ellos, y básicamente lo que hacen es además te dan dividendos. Es decir, dividendos por las ganancias relativas a el exchange de los pagos, ¿vale? Que eso puede ser, bueno, pues es una... No es lo que a mí me gusta. Yo, por ejemplo, no tengo Kinesis, pero bueno, porque yo tengo otras cosas. O sea, me refiero a Dios, que no me da para todo, pero que puede ser una opción la mar de interesante. ¿De acuerdo? ¿Perdón? No, que es muy interesante. Eso vendría a ser como la parte centralizada del Bitcoin, ¿no? O sea, tener tu Bitcoin en un exchange y pues aquí sería lo mismo, tener tu oro en una bóveda o en una... ¿no? Vendría a ser algo como tenerlo... Igual un exchange, ¿no? También un exchange, ¿no? También. Claro, sí, es un poco la mezcla de los dos mundos, ¿vale? Y bueno, por ejemplo, que no es como Bullion Vault. Bullion Vault sería una bóveda en la cual, bueno, pues tú tienes y se hacen de market makers y uno pues compra, vende, etcétera. En teoría, vamos a suponer que la práctica también oro, plata y platino físico, ¿no? Pero en este caso, pues no es así. Otra cosa importantísima del oro es que en estado físico es aceptada en todo el mundo. O sea, da igual, no hay ni que pensarlo. Uno se pierde en Papúa con 2 soberanos y hambre no va a pasar. O sea, también si hay que salir corriendo, yo os cuento el caso, ¿no? De un amiguete en los metales y tal, que comentando en una comida me decía, oye, no, tal, pues es que yo si tengo que salir corriendo, pues me llevo mis Kruger. Y yo, ¿cómo que te llevas tus Kruger? Tienes que salir corriendo, pues tendrás que ir a casa, coger, no. Mis Kruger los llevo siempre conmigo. Y digo, perdón. Sí, tenía aquí el artista 4 Krugers en un cinturón. Y dice, si tengo que salir corriendo, coger un avión o en un coche, me llevo y me voy con 10.000 euros. Inmediato. Y oye, esa opción es extremadamente brutal, ¿no? Porque el oro tiene liquidez máxima en todos los rincones del mundo, ya digo. Uno se pierde en una selva en Papúa Nueva Guinea y la liquidez es máxima. Y siempre se recibe al ser una cosa valiosa, una cosa que, bueno, un elemento reconocido internacionalmente y con un precio siempre va a haber un precio justo, ¿no? No es un precio sometido a... vamos a decir, interpretaciones de, bueno, es que como eso puede ser un candelabro o arte, ¿no? Que es, pues a mí me gusta mucho Picasso, pero a mí no me gusta, yo pagaría 10 millones de euros por el cuadro, yo te doy 3. Bueno, pues eso en el oro no ocurre, ¿no? Eso hay un estándar de precios y siempre va a estar rondando más o menos el precio al que se está moviendo, ¿no? De los intercambios físicos, que no tiene por qué ser igual, por cierto, al precio de spot, ¿de acuerdo? Porque, de nuevo, siempre los precios en físico pueden diferir dependiendo del lugar y dependiendo de la escasez en ese área de
del tal, que no tiene por qué, ya os digo, tener nada que ver con el spot. Con lo cual, bueno, pues ya os digo, yo ese 20% en oro, pues sinceramente lo tendría siempre, sí o sí. Perfecto. Y una cosa, Daniel, ¿tú cambiarías ahora ese 20% con la situación económica que tenemos actualmente? No. No lo subirías, ¿no? A más del 20. Te refieres a que decías reducir, subir. No, subir. Subir, sí. Ahora mismo, a ver, una situación, esto es como todo, ¿no? Hay que saber un poco, tener un poco de conciencia. Esto no es ser un talibán del oro o un talibán de las acciones o un talibán de tal, no tiene, eso no es no tener sentido, ¿no? Por ejemplo, hay épocas muy malas para el oro, hay épocas malas, épocas económicas malas donde normalmente lo que ocurre es que los tipos de interés son superiores a la inflación y eso evidentemente es malo para el oro. En esas épocas económicas es malo y el precio del oro se deprime. Entonces, bueno, pues en esos momentos, pues a lo mejor es cuando, bueno, pues hay que comprar. Y en otros momentos, cuando el precio está más disparado, pues a lo mejor no tanto, ¿no? Por ejemplo, épocas malas para el oro, los años 80 o principios de los 90, ¿no? Desde el 85 hasta prácticamente 2000, ¿no? Que los tipos de interés eran claramente más altos que la inflación y que además pues había otra serie de activos, hard assets, incluyendo bolsa, incluyendo tal, que tenían por un tema de, digamos, expansión económica, pues mucho más sentido que el oro, ¿no? El oro hay que tener en cuenta que es un activo contrario en absoluto. O sea, es decir, cuando alguien que apuesta al oro es porque cree que el sistema va mal. Y va a haber problemas graves en un sistema fiat como el que está ahora mismo en vigencia, ¿no? O sea, creemos que el sistema, nadie quiere que sea el apocalipsis zombie, porque entonces evidentemente mi oro me va a dar igual porque me va a servir tirando a poco, pero desde luego es alguien que no confía en el sistema y que quiere salvaguardar de posibles colapsos locales o problemas graves, ¿no? Entonces, si yo creo, en un momento que creo que el sistema va mal, pues invertiré más en oro. En un momento en el que creo que el sistema está en expansión y va bien, pues invertiré mucho menos en oro y más en otros activos. Vale, perfecto, Daniel. Bueno, venga, ahora tenemos 6 preguntas que nos han dejado los miembros de la comunidad y las preguntas van a ser balanceadas, de forma que la misma pregunta afecta tanto para una comunidad como para la otra, ¿de acuerdo? Y las preguntas son sorpresas, tanto para Daniel como para Miguel. Digo la verdad, ¿no, Miguel y Daniel? ¿No sabéis nada, ¿no, de estas preguntas? No sé nada. No. Vale, venga, va. Primera pregunta, ¿vale? ¿Qué coste tiene el almacenamiento de tu inversión? Si quieres empezar, Daniel, tú mismo o Miguel. Daniel, si quieres. Sí, venga, lo mío va a ser fácil. 0. Okay. Sí, Bitcoin también, 0. No hay ningún coste de almacenamiento. De hecho, no necesitas ningún sitio donde guardarlo porque como no es físico, pues simplemente es tener tus llaves privadas y ya está. Y eso no tiene ningún coste. Lo apuntas en un papel y ya está, o lo tienes en un metal grabado y ya está. Pero Dani, entiendo que si hay mucho más oro, entiendo que el coste de almacenamiento, bueno, como mínimo una caja fuerte. No, es que, a ver. Para tener realmente dinero en oro, estamos hablando de tener, yo que sé, 6 cifras. Para tener 6 cifras ya son que pueden ser. Fijaos que estás hablando de 40, 50 monedas. Incluso viendo 6 cifras en oro, son 50 Kruger, vamos a ponerlo así, ¿no? A números gordos. 50 monedas, pues ya os digo que caben en casi cualquier sitio. Y ya no digo 50, porque evidentemente hay muchos sitios donde se puede, no solo en una localización, sino en varias, pues guardarlo de manera conveniente. O sea, realmente, hombre, ya estamos hablando de cosas de 7 cifras. Oye, pues ya a lo mejor a partir de ahí, claro, con ese patrimonio guardado, pues ya hablaríamos de otras cosas. Aún así, yo soy muy reticente al tema, por ejemplo, de cajas bancarias, o sea, me refiero a cajas privadas bancarias, cajas de seguridad, soy muy reticente porque, de nuevo, todo lo que no lo toques, todo lo que no esté en tu posesión, tiene una contraparte y en este caso la contraparte es el banco y el sistema, ¿no? En el caso de Bitcoin, pues da igual la cantidad. En este caso puedes tener 9.000 millones o 100.000 y los tienes en un ledger y no necesitas nada más. Bueno,
Vale, bien, pues la segunda pregunta, tanto el oro como el Bitcoin tienen como finalidad, entiendo yo, que es ser una reserva de valor. Por lo tanto, se trata de una inversión, ¿no? Ambas cosas. ¿Cuán fácil es liquidar la posición? Vender en definitiva en Bitcoin y en oro, pues ¿cómo es de fácil vender? Vender, en definitiva. Miguel o Daniel. Daniel, si quieres empezar. Vender piezas muy líquidas como el Kruger soberanos, pues bastante fácil. Evidentemente es algo físico, con lo cual hay que, requiere un pelín de tiempo, cuando el pelín de tiempo 24 horas y el precio es adecuado o menos. Lo hemos visto en los foros de compra-venta en los que estamos, cuando el precio es adecuado, las piezas vuelan. Con lo cual, pues así es. La gran ventaja de esto ya no es tanto el tiempo de venta, sino esa discreción en cuanto a la compra, la venta y la declaración de plusvalías, ¿no? Vale, y una cosa, Daniel, no recomiendas vender, supongo, en compro-oros y todo esto, ¿no? Para que lo sepa la comunidad, ¿no? No, eso no, eso es el último recurso. Realmente siempre va a haber alguien dispuesto a comprar oro a un precio justo cerca del spot. Eso nunca va a faltar. Vale, Miguel. Sí, pues Bitcoin es muy sencillo de vender. En exchange que tienen liquidez grande, como por ejemplo puede ser Binance o Kraken o alguno así, por ejemplo el otro día, antes de los movimientos bajistas que ha habido, o sea cuando el mercado estaba bastante tranquilo, cada 5 minutos estaba haciendo un volumen de 65 Bitcoins, que son 2.340.000 euros al precio actual. Es decir, tiene una liquidez enorme. Evidentemente, si quieres vender cantidades muy grandes, como por ejemplo la venta que hizo Tesla, pues puedes estar más tiempo porque son miles de millones, puedes estar igual, no sé, unas horas vendiendo para no tirar el precio tú mismo. Pero vamos, que la liquidez ahora mismo es enorme y además estamos en un proceso además de crecimiento. Esto todavía es... comparado con el oro es un mercado todavía pequeño, la capitalización de Bitcoin es muy pequeña con respecto al oro, pero está en constante crecimiento y si ya tiene este volumen en estos niveles de capitalización, pues cuando llevemos más tiempo y la adopción sea mayor, pues imaginaros el volumen que se puede llegar a mover en 5 minutos, ¿no? Estamos hablando de que en 5 minutos, en un momento, ya digo, tranquilo del día, se estaban cambiando 65 Bitcoin de manos en un exchange solamente, porque estaba hablando concretamente de Binance, pero si sumamos lo que en esos 5 minutos se ha cambiado en Kraken, se ha cambiado en Coinbase, se ha cambiado en Bitfinex, se ha cambiado en todos los exchanges que hay, pues podemos estar hablando de que igual se están cambiando cada 5 minutos 1.000 Bitcoins de manos, ¿no? Y eso es una cantidad de dinero brutal, o sea que es muy sencillo hacerlo liquidez. Y hay una cosa también que quería comentar, que en el futuro es muy probable que no necesites hacer liquidez porque la liquidez sea el propio Bitcoin. Es decir, no vas a tener que pasar a un dinero fiat porque ya será el dinero que se utilice en muchos sitios. De hecho, en El Salvador tú ya puedes utilizar Bitcoin, con lo cual no necesitas pasarlo, digamos. Ya es la liquidez. Vale. Miguel, Daniel decía, vale, venta entre particulares, ¿vale? Tú comentas exchange, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el que más o menos ahora recomendarías para trabajar en tema Bitcoin? El que más liquidez tiene de todos yo creo que es Binance. Y luego también creo que tienen mucha liquidez Kraken y Coinbase, por ejemplo, porque son de los que más se utilizan y en Estados Unidos, por ejemplo, Coinbase lo utilizan los institucionales para hacer sus compras y sus ventas. O sea, las compras que hizo Tesla y las compras que hizo MicroStrategy de miles y miles de Bitcoins la hicieron a través de Coinbase, por ejemplo. Vale, perfecto. Yo lo que veo aquí es que evidentemente, es lo que comentaba Miguel, que Bitcoin está en una fase todavía muy temprana. El oro lleva, pues no sé, 5.000 años o 3.000 años o 1.000, no sé, los años que lleva, con una economía de red que realmente pues te permite hacer una transacción peer-to-peer si llegado el caso, hoy no vendo oro, aunque sería la última opción. Pero realmente hay una economía de red en todo el mundo, como decía Daniel antes, que en el Congo, no sé dónde te has dicho, puedes vender el oro, ¿no? Y esto, pues con Bitcoin, si no es fuera de un exchange, difícilmente hacer un peer-to-peer. Yo recuerdo el año 2017-18, no recuerdo qué año sería, hicimos con un amigo, hicimos un peer-to-peer y bueno, pues quedamos delante de la policía de la calle
bueno, delante de una casana de policía para hacer el peer-to-peer, ¿no? Porque no había la confianza, etcétera, etcétera. Ya me imagino en un país como el Congo ir a vender Bitcoin, ¿no? Pero bueno, simplemente es eso, ¿no? Que la economía de red de Bitcoin pues aún está en una fase muy temprana comparada con la del oro que lleva pues no sé cuántos años, pero cientos o miles de años, ¿no? Simplemente decir eso. Si quieres responder hablando del peer-to-peer, a través de los exchange también se ofrecen servicios peer-to-peer, que encima te los garantizan, y por ejemplo hay mucha gente en Argentina que hace esos intercambios a través de Binance, pero peer-to-peer, es decir, se llega al acuerdo dentro del exchange para que haya confianza, digamos que el exchange es el que se hace responsable de que esa operación se vaya a llevar a cabo correctamente, y cuando las dos partes se juntan y hacen ese intercambio peer-to-peer en Argentina, que se utiliza muchísimo por temas de inflación, evidentemente en Argentina mucha gente utiliza Bitcoin, cuando ese intercambio se produce efectivamente, automáticamente digamos que se notifica al exchange para que la transacción se termine. Y también, o sea, es algo muy muy utilizado en Argentina. Entiendo que es más bien un scroll, ¿no? Que más que un peer-to-peer. Peer-to-peer me refiero a persona a persona, ¿no? O sea, realmente quedar en la calle o ir a una tienda y vender. No, pero quedan definitivamente en la calle. O sea, ellos se contactan por Binance, pero para que, digamos, haya confianza. Binance hace como de soy el que te da confianza de que esa persona te lo va a pagar y no te van a... Pero sí, luego se contactan ellos directamente peer-to-peer. ¿Y lo ves rápido esto, Miguel, en comparación con el oro, como comenta Daniel, ¿no? Que es más rápido entre particulares, ¿no? Tú lo llevas encima, pam, pam, y ya está, ¿no? Sí, esto se hace rápido. Yo no lo he hecho, evidentemente le tendría que preguntar a alguna persona de los que siguen el canal, que son argentinos, cuánto tiempo les lleva hacerlo, pero yo les he leído en comentarios que ponen en los vídeos de, pues mira, esto lo haces muy fácil, a través del peer-to-peer de Binance, les he oído comentar. Entonces yo no lo he hecho, pues no lo sé lo rápido que es, pero yo creo que es bastante sencillo, porque si lo comentan entre ellos, supongo yo que lo hacen habitualmente. Vale, perfecto. Vale, perfecto. Bueno, vamos a la tercera pregunta, ¿vale? Esta es de las duras, ¿vale? Intervención por parte de los estados. Venga, va, para ti, Daniel. La orden ejecutiva 6102. ¿Cómo lo ves? Todo un clásico. Un clásico que nunca muere. Vamos a ver. Lo cuento mucho más detalladamente en un episodio del canal, ¿vale? Sobre todo si te pueden expropiar el oro, etcétera, etcétera, etcétera. A ver. En teoría, ¿vale? Pueden hacer muchas cosas, sobre todo en la parte, y estoy hablando sobre todo en casos extremos de guerra, que te aparecen militares en casa con armas, te pueden expropiar el oro, la mujer, los niños, lo que haga falta, ¿no? Eso está claro. Una situación razonablemente normal, como por ejemplo ocurrió en Estados Unidos en los años 30, que es la típica que dicen, bueno, nos van a estar expropiado el oro. A ver, eso no fue realmente así, ¿vale? No les sale rentable al gobierno, ¿vale? Ir a tu casa y empezar a buscar las 50 monedas de oro, que seguramente no las tengas todas en casa, las tengas en varias localizaciones, escondido y tal. Entonces eso de ir casa por casa no parece que sea algo viable para sacar, ¿no? No parece razonable, porque cuesta más el casa por casa que realmente lo que podrían sacar, ¿de acuerdo? ¿Tiene información el Estado o el sistema de lo que se tiene? Pues muchas veces no, porque esa es la ventaja de esa discreción, ¿no? Que lo que he dicho, ¿no? Hay una factura de hace 20 años, una moneda, y están metida en un cajón o enterrada debajo de un árbol, las dos cosas, y nadie tiene por qué, el gobierno no tiene por qué saber, no tiene por qué saber que tú tienes esa moneda, con lo cual es difícil que vengan a preguntarte, ¿no? El tema de la orden ejecutiva en Estados Unidos, por ejemplo, venía motivada de otra cosa. Lo que querían era básicamente sacar las monedas de $20, de $10 de oro que estaban circulando hasta entonces, querían sacarlas de la circulación para luego pues hacer el Enactment Act y bueno y digamos reevaluar el oro. Es decir, primero te decían amablemente, que es lo que suelen hacer, ¿no? Oiga, pues le damos un bonito cambio de oro por tanto de fiat, etcétera, 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 que es lo que está haciendo o lo está intentando hacer Turquía, por ejemplo, ¿no? Con caída de la lira del 70%. El gobierno está pidiendo, por favor, si alguien tiene un poquito de oro, que lo cambie por fiat.
Evidentemente alguien con un par de dedos de frente, pues evidentemente no lo está haciendo. Con lo cual, pues bueno, salvo algún incauto, los demás, pues ahí seguirán, ¿no? Y no han entrado todavía, y eso que ha caído el 70% de la libra, y no han entrado todavía a buscarla de verdad. Con lo cual, las posibilidades reales de que eso ocurra, en un estado, estoy hablando que no sea de guerra, son, yo diría, ninguna. Vale, entonces, Daniel, comprar fuera o entre particulares, ¿no? Más que nada. Sí, claro, sí, efectivamente. A mí realmente no me gusta dar mi DNI, porque igual que yo compro, no veo por qué comprar una moneda de oro es distinto a comprar un sofá. Y si yo voy a comprar un sofá en el Corte Inglés, no me piden el DNI. ¿Por qué me lo va a tener que pedir una tienda? Por ejemplo, ¿no? No lo entiendo. Entonces, como no lo entiendo, no tengo por qué dar explicaciones, ¿no? Yo pago mis impuestos, mi IVA, en el sofá, y yo pago mis impuestos, mi IVA, o lo que quiera, o el precio que me marquen, ¿no? Legal, en una tienda oficial, una moneda de plata, o en el caso de oro que no lleva IVA, pero me da igual. No tengo por qué dar explicaciones, ¿no? De quién soy, por qué soy. Yo llego con 1.500 euros en efectivo al Corte Inglés, pongo 100 euros encima de otros 100 euros hasta hacer 1.500 y me llevo el sofá. Y ya está. Al Corte Inglés no tiene por qué interesar quién soy yo. Algo similar ocurre con los exchanges, ¿no? Que mucha gente no quiere comprar en el exchange, en el que hayas que entregar el DNI, y para eso están las DEFI. Vale, la siguiente pregunta, sí, Miguel. Y la siguiente pregunta, ¿vale? Miguel, regulaciones por parte de los estados a las criptos, ¿cómo lo ves? Esa es o sea, no contesto a la de la confiscación, si se puede confiscar Bitcoin. Sí. Pues es que Bitcoin no se puede confiscar de ninguna manera si lo tienes, digamos, con tus llaves privadas. Si lo tienes fuera de los exchange, nadie sabe que lo tienes en una cartera con tus llaves privadas, no está a nombre de nadie, esa cartera es una cartera anónima y no te los pueden confiscar de ninguna manera. Si los tienes en los exchange, pues sí, pero sería lo mismo que si tienes el oro guardado en algún... O sea, que no lo tienes tú, vamos, supongo yo que si lo tienes en algún sitio te lo podrían también confiscar, pero si lo tienes tú realmente, los Bitcoin, no hay ninguna manera de podértelo confiscar. La única manera... lo único que podrían intentar es que si tú a tu nombre los quieres vender en un exchange, cuando los pasas al exchange entonces sí que te los podrían confiscar, pero no lo tienes por qué pasar a tu nombre, porque desde tu billetera anónima con tus llaves privadas los puedes pasar a nombre de quien sea y lo puedes sacar en cualquier país, donde sea, con lo cual confiscable no es. Así que bueno, eso es un poco... Vale, perfecto. Sí, o sea, estrategia sería compras en exchange, ¿no? Y automáticamente lo pasas, por ejemplo, a una wallet, ¿no? A una wallet fría y hasta ahí se queda, ¿no? Eso es. O si no, peer-to-peer también, porque si no, bueno, podría haber trazabilidad, pero vamos, al final, si tú vas pasando de una wallet fría a otra wallet fría, al final no saben quién tiene no pueden justificar, no pueden decirte que es tuyo, que no es tuyo, tú lo has podido gastar, lo has podido utilizar. O sea que sí, es muy difícil de que te lo... Vamos, yo creo que es imposible que te lo puedan confiscar. O sea, recomiendas dos wallets, ¿no? Por lo que veo, compras en exchange, pasas en wallet, ¿no? Y otra vez, ¿no? Otra wallet para que pierda el rastro. Sí. Vale. Perfecto. Bueno, era la misma pregunta, ¿vale? Pero era para ti, Miguel, regulaciones por parte de los estados a las criptos, ¿vale? Pero es lo que decíamos, ¿vale? La orden ejecutiva 61.2. Vale, y por cierto, todas estas preguntas están colocadas en el canal de preguntas de entrevistas, ¿vale? Y todos podremos votar a quien nos convenza más. Y quien más votos sume, pues será donde invertirá nuestro amigo imaginario que hemos dicho al principio, ¿de acuerdo? Podéis entrar en lo que he dicho, preguntas y entrevistas, ¿de acuerdo? De ahí podréis ir votando. Pau, si quieres realizar la siguiente pregunta, te dejo el turno, ¿eh? Sí. Bien, la cuarta pregunta sería, la London, la LBMA, tiene una concentración de oro muy grande, entiendo yo, Daniel, si no me corriges, y debido a ello pueden decidir los precios o manipular un poco el mercado. ¿Ok? Entonces, ¿qué ocurre ante una concentración de Bitcoin o de oro en pocas manos? También tenemos el ataque del 51% en Bitcoin. Y bueno, en definitiva, cómo afecta la concentración general en físico y en Bitcoin. Daniel, si quieres, el tema del 51% no tiene que ver con la posesión de oro, o sea, perdón, de Bitcoin, de cantidad de Bitcoin, sino tiene que ver con la capacidad de minado de
de una empresa, ¿no? Si una empresa llega a controlar el 51% de la capacidad de minado, podría inducir transacciones fraudulentas en la red. Pero aparte de que sería contraproducente, porque una persona que se gastase el dinero tal como para tener el 51% de capacidad de la red, si hace algo en contra de la red, automáticamente está dañando lo que más valor tiene en Bitcoin, que es la seguridad, con lo cual está perdiendo su propio dinero, no tiene incentivos para hacerlo. Es muy complicado que eso ocurra porque la cantidad de dinero para tener el 51% de minado de la red es enorme, es brutal, no merecería la pena. Y cuanto más tiempo vaya pasando, pues menos merece la pena porque vas necesitando cada vez más equipos, más sofisticados, más dinero. Y no tiene que ver con la cantidad de bitcoins que tengas. Tú puedes tener muchos bitcoin y no controlas lo que está pasando en la red de minería, que es lo que puede hacer un ataque del 51% a la red, ¿no? Ahora mismo la seguridad de Bitcoin es brutal, está en máximos históricos, de hecho. Incluso se habla de que hasta las computadoras cuánticas tendrían problemas para descifrar el algoritmo de Bitcoin porque trabajan de diferente manera a cómo se trabajan los algoritmos de Bitcoin, pero aún así seguramente que en el futuro se implementarán medidas para que las computadoras cuánticas no sean capaces ni siquiera de hackear la red de Bitcoin, ¿no? No es porque no la hayan intentado, seguramente la habrán intentado miles de veces hackearla y nunca ha sido hackeada, ha sido 100% segura en toda su historia y nada, la manipulación de la que hablas de una persona teniendo mucho Bitcoin, ahora mismo los mayores tenedores de Bitcoin tienen una única entidad que tiene muchos Bitcoin, las que más tienen son 600.000, que creo que son Grayscale. No es un porcentaje tan alto respecto a los 21 millones, o sea que tampoco es que tenga un dominio aplastante sobre Bitcoin. ¿Podrían manipular el precio en el corto plazo? Bueno, como todos los mercados, yo creo. Todos los mercados en el corto plazo los pueden manipular si tienes mucha cantidad, pero en el largo plazo los precios son muy difícil manipulables, porque si tú estás, por ejemplo, tirando los precios por debajo de su valor real durante mucho tiempo, va a haber incentivos de otro capital que sabe que está a precio muy barato para comprar y equilibrar los precios. No puedes mantener mucho tiempo un precio por debajo del mercado, como tampoco puedes mantener un precio por encima del mercado durante mucho tiempo, porque los vendedores te sacarán tanta oferta que llevarán al precio a su punto de equilibrio. Los desequilibrios que puede haber en el corto plazo, pues son eso, ruido del corto plazo. Sí que se puede manipular en el corto plazo, sí que puedes hacer, teniendo una posición de dominio, movimientos, digamos, que te sean beneficiosos en el corto plazo, sobre todo en el mercado de futuros, porque mueves con una pequeña cantidad el mercado de contado, te apalancas en el mercado de futuros, ganas esa diferencia, pero ya digo, esos movimientos solo pueden ser muy en el corto plazo. En el largo plazo siempre impera el mercado. Al final la oferta y la demanda lleva a los precios a su punto de equilibrio, aunque en el corto plazo se desequilibren por alguna entidad que esté intentando manipularlos, ¿no? Al final el precio acaba yendo a donde tiene que ir. Ok. ¿Y tú, Daniel? Bueno, yo creo que primero para nosotros hay que distinguir dos conceptos, ¿no? Uno, lo que es el precio del oro papel, que eso puede estar gobernado, marcado por contratos en papel, que no se pretende que sean entregas físicas, etcétera, y ahí pues habría muchísimo que cortar. Y otro distinto es el precio de la calle del oro, ¿no? Evidentemente pueden estar correlacionados o pueden no estar correlacionados cuando la escasez en la calle es la que es, ¿no? Yo, por ejemplo, voy a poneros un ejemplo que sería igual, ¿no? O sea, una cosa similar. Antes Miguel ha estado hablando de Argentina, me parece que es un país la mar de curioso, ¿no? Entonces nosotros, no sé si sabéis que Argentina tiene limitados los dólares, ¿no? Tiene un peso argentino pues que se devalúa continuamente, gravísimos problemas de inflación, gravísimos problemas de muchas cosas, ¿no? Pues el peso, bueno, la divisa fiat argentina pues se devalúa, ¿no? Entonces para que la población no pueda pagar y quitar, digamos, esas divisas, esos dólares, ¿no? O sea, no decir protegerse en dólares, pues básicamente lo que hace Argentina como país es marcar un precio, un cambio oficial, ¿de acuerdo?
que ese cambio oficial sería como, digamos, el precio spot, ¿no? Lo que alguien en papelitos decide que vale pesos argentinos versus dólar, cuando realmente lo que cuenta es el valor en la calle y hay otra cotización distinta que todo el mundo conoce a lo que se mueve en la calle, ¿no? Y esa cotización ha llegado a ser hasta del doble. Ahora mismo no recuerdo, pero hace no demasiado estaba la cotización oficial dólar-peso, estaban en 114 o algo así, y la cotización en la calle, lo que llaman el blue dollar, o sea, lo que llaman de verdad el billete que tocas, es decir, igual que sería la moneda que tocas, está a 200, ¿no? Con lo cual, realmente lo que manda al fin y al cabo es la calle, o sea, es el físico, ¿no? Y si hay escasez de físico, ya podrán poner muchos contratitos o lo que quieran, que no va a ocurrir. En una situación normal, de abastecimiento normal y tal, bueno, pues puede estar más o menos relacionado, ¿no? Pero lo estamos viendo, como los premiums, por ejemplo, sobre todo también de la plata, pues se nos están yendo a las nubes, porque por mucho que digan en un papel que la plata vale 22,60 y pico, pero realmente factible físicamente, pues solo se encuentra 28, ¿no? Entonces, bueno, pues es lo que hay. El mercado de la calle es soberano, ¿no? Muy bien. Perfecto. Muy bien. Bueno, yo pues vamos. veo un punto, lo que sería, al igual que en su día, pues la London decidió tener todos los lingotes de casi todos los países del mundo, ¿no? Países de Europa, etcétera, ¿no? Y entonces pues pueden manipular el oro para permitir hacer este cambio, ¿no? El precio del papel lo pueden manipular. No sé si es por eso, que lo tienen ellos, digamos, acumulado. No sé si es por esto, Dani, ¿tú sabes si es por ese motivo? No, bueno, a ver, yo creo también la manipulación hasta cierto punto. O sea, es decir, uno puede tirar de contratos, y meter contratos y tumbar el precio del oro, yo qué sé, un 6, 7, 8, 10% en 3 semanas, pero al final el precio es equilibrio. O sea, al final el mercado va a ganar. ¿Por qué? Porque sobre ese precio spot realmente es sobre el cual, por ejemplo, las minas fían su actividad, ¿no? O sea, es decir, normalmente todas las contrapartes financieras de las minas de líneas de liquidez bancarias, etcétera, están basadas en el precio spot, ¿no? Con lo cual, realmente, si lo tiran por debajo de ciertos valores, dices, pues que no me paro y me cruzo de brazos, ¿no? O sea, no hay oro no voy a sacar oro ni nada de los demás. Esto es extensivo para la plata también, por ejemplo, el platino o lo que sea. Entonces, al fin, puede haber movimientos, digamos, de rangos diarios, por supuesto, rangos semanales e incluso algunos meses, ¿no? Pero yo creo que manipulación a más de, yo que voy a deciros, de 2 años, que alguien tenga una tarjeta de ruta, una hoja de ruta para tumbar el oro y que el oro esté en $1.500 en el 2026, pues eso yo creo que el mercado al final siempre se impone, ¿no? Ok. No, yo cuando me refería al BTC, a una cantidad de concentración de Bitcoin, el ataque del 51% sí es la minería, pero me refiero a que podría ocurrir algo similar como hizo la London, ¿no? De manipular el Bitcoin para que no suba, para poder manipular las subidas, pues vender y entonces de esa manera poder manipular un poco el mercado como ocurre con el oro. Ese era un poco el ejemplo que quería comentar, ¿no? Sí, pero como te comentaba, pues esos movimientos pueden ser en el corto plazo, pero al final, como hay 21 millones de Bitcoin, si hay alguien que te los está vendiendo más barato de lo que crees que valen, y para mirar más o menos lo que vale Bitcoin hay que fijarse en lo que cuesta la minería. Ese es el precio base de Bitcoin, lo que cuesta la minería. Si sacar un Bitcoin te cuesta X, no puede estar por fundamentales por debajo de ese precio, porque es lo que te está costando minarlo como nuevo. Pues si tienes ese precio de referencia, no lo puedes llevar muy por debajo de un precio, porque va a haber incentivos para que la gente lo compre. Entonces, y además no hay una concentración ahora mismo muy grande como para pensar que lo puedan manipular. Ya digo, el que más concentración tiene ahora mismo tiene unos 600.000 Bitcoin, que es Grayscale, que es un fondo, y no creo que se vaya a dedicar a hacer eso. Ellos están más que nada de intermediarios para que los inversores institucionales puedan entrar de una manera sencilla y no tengan que andar haciéndose ellos con temas de seguridad, exchange, es decir, poniéndole la alfombra roja a los inversores institucionales, y no creo que se vayan a dedicar a manipular el precio en ese sentido, ¿no? Pero bueno, si en el futuro hubiese alguna concentración
muy grande de bitcoins, pues veríamos qué es lo que pasa. Pero yo creo que los mercados, como decía Daniel, a la larga, o sea, se equilibran la oferta y la demanda. Si tú estás, venga a vender, venga a vender, venga a vender, habrá alguien que esté, venga a comprar, venga a comprar, venga a comprar, y al final acaba yendo el precio donde tiene que ir. Muy bien, muy bien. Vale, pues venga, va, para ti, Miguel, pregunta, ¿qué pasa cuando haya ordenadores cuánticos? Pues antes justo he comentado algo de los ordenadores cuánticos. Sí, sí. Ya hay criptomonedas que están empezando a desarrollar sistemas para ser resistentes a los ordenadores cuánticos. De hecho, lo que se habla es de que cuando eso ocurra, las criptomonedas van a tener que tener algoritmos cuánticos. Entonces ya, una vez que tienes algoritmos cuánticos, resistirían el cálculo de los ordenadores cuánticos, ¿no? Pero es que no es un problema que sea exclusivo de las criptomonedas, es decir, no es que las criptomonedas se vayan a quedar ahí solas que se tengan que defender de los ordenadores cuánticos, es que los sistemas bancarios se van a tener que actualizar también a los ordenadores cuánticos, porque si no, la gente, si estás pensando mal de los ordenadores cuánticos, lo primero que la gente va a hacer no es ir a por el Bitcoin, que el Bitcoin es una cosa pequeña todavía, ¿no? Se irá a hackear un banco, a hackear el sistema de defensa del país enemigo o lo que quieras. Entonces, va a haber una tecnología anti-ordenadores cuánticos que se va a ir estableciendo según se vaya desarrollando los ordenadores cuánticos, porque si no sería un caos. Llegaríamos a un momento en que si sale un ordenador cuántico y nadie tiene nada contra los ordenadores cuánticos, pues es que podría lanzar un misil atómico el que tiene el ordenador cuántico al país que le dé la gana. Entonces, no es esa la situación. Yo creo que es algo que la gente tiene mucha preocupación sobre eso, pero yo creo que la tecnología irá evolucionando. A la vez que evolucionan los ordenadores cuánticos, irán evolucionando los sistemas algorítmicos cuánticos que harán imposible que se hackee la red de Bitcoin, o que se hackee un banco, o que se hackee un sistema de defensa de un país, ¿no? O sea, estarán en el mismo lado, ¿no? Las defensas, ¿no? O sea, todo irá avanzando, ¿no? Y paralelamente la defensa, ¿no? También. Eso es como los ordenadores, que siempre hay virus y hay antivirus, pero no es una cosa, o sea, van avanzando una cosa con la otra, ¿no? No creo que vaya a ser ahí de repente que aparezca un ordenador cuántico y pueda hackear a todo lo que hay ahora mismo, ¿no? En el mundo. Entonces habría que cambiar, digamos, el código de Bitcoin, habría que haber un consenso para modificar esas líneas, entiendo, ¿no? Sí, habría que poner un algoritmo cuántico. O sea, lo que resuelven los mineros, en vez de ser con el sistema que hay ahora, pues tendría que ser un sistema cuántico para que los ordenadores cuánticos tarden también como ahora se tarda 10 minutos, pues con ordenadores cuánticos que tengas que tardar 10 minutos porque tengas que resolver un algoritmo cuántico también. Ok. Y ese algoritmo, Miguel, ¿cómo se puede poner en una red así tan abierta, ¿no? De tantos mineros, ¿cómo se pueden poner todos de acuerdo para este algoritmo? ¿Quieres decir para establecer un nuevo algoritmo? Sí, correcto. Hombre, evidentemente cuando es una cosa que es necesaria para la red, todos se ponen de acuerdo. Es algo democrático, ¿eh? Cualquier modificación que se haga en Bitcoin tiene que aprobarlo la mayoría de los mineros. Entonces, se hacen propuestas por los desarrolladores de Bitcoin, y esas propuestas les parece bien a la comunidad en general. O sea, los desarrolladores pues la llevan a cabo, la implementan, y luego eso se propone a los mineros, y si los mineros en su mayoría están de acuerdo, pues se implementa en el sistema Bitcoin, digamos, ¿no? Pues por ejemplo, imaginaos que de repente dicen que es interesante que se aumente un poquito, un 10% la capacidad de cada bloque, ¿no? Pues esto se propone, y si la mayoría de los mineros quieren, pues se aumenta ese 10% de la capacidad de bloque para que haya más transacciones dentro del mismo bloque, y si la mayoría no quieren, pues no se lleva a cabo. Así que bueno, es un sistema un poco democrático, y como esto de los algoritmos cuánticos, cuando vengan las computadoras cuánticas, es evidente que es necesario, pues la mayoría lo implementarán, porque si no lo implementas, al final vas a estar expuesto a los ordenadores cuánticos. Es una cosa lógica, ¿no? No van a ir en contra de ellos mismos. Ellos van a proteger su inversión, evidentemente. Bueno, puede haber un poco de variedad en el consenso si hay varias propuestas por varios desarrolladores o varias propuestas económicas por parte de ellos. Pues a lo mejor puede haber algún tipo de
de desacuerdo, pero en principio... Cuando hay desacuerdos de ese tipo, lo que ocurre es que surgen más cadenas. El Bitcoin Cash empezó así. Había una propuesta de cambiar el tamaño del bloque. Unos eran partidarios de que se cambiase, otros de que no. Entonces los que eran partidarios de que se cambiase llegaron a ser un porcentaje, pues no sé si del 15-20%. Entonces la cadena se dividió. Bitcoin siguió por un lado, los que querían seguir como estaba, el 80% los que fueran, siguieron por un lado y siguió siendo Bitcoin, y por otro lado salió otra cadena paralela que se llamaba Bitcoin Cash, que cambiaron el tamaño del bloque y hicieron otras modificaciones en el algoritmo. Entonces Bitcoin siguió por un lado y los que no estaban de acuerdo siguieron por otro, digamos, ¿no? Y eso es lo que ocurre cuando hay un desacuerdo así muy grave. Si el desacuerdo es muy pequeño, pues no surge ninguna cadena, porque no tiene sentido que un 5% de la gente vaya por su aire y quiera hacer algo diferente cuando el 95% está pensando que lo otro es la alternativa buena, ¿no? Entonces, cuando hay una división así que sale un grupo que sí que es muy grande o que puede ser representativo, pues se divide la cadena en dos y sale otra moneda nueva. Ok, perfecto. Muy bien. Bueno, para ti, Dani, estás por aquí, ¿no? Veo. Sí, estoy. Interesante, lo que os cuenta Dani. Pero me vas a pedir que hable del ordenador cuántico y el oro. No, bueno, te voy a hacer otra preguntilla. Venga, va. Alquimia, convertir plomo en oro. También el tema tenemos del asteroide que está valorado en 10.000 millones de dólares. Me encanta eso. Este te encanta, ¿no? Eso nos encanta. ¿Qué me cuentas? A ver, teóricamente y prácticamente se puede fabricar oro, sí, en un acelerador cuántico en Suiza. El precio de hacer eso o el coste de hacer eso, ojalá puedan hacerlo y ojalá lo hagan, pues significará que el precio se va a las nubes. O sea, si eso sale rentable, pues que el precio se va a ir a las nubes y yo estaré tranquilamente sentado en una butaca con la hoguera, el fuego, la copa de brandy y el perro a los pies. O sea, será maravilloso. Y lo mismo con el asteroide. Si alguien decide montar una nave para ir a un asteroide a sacar oro, es que el precio del oro tiene que ser, bueno, pues eso, es brutal, ¿no? Con lo que contamos realistamente ahora, a precios de mercado, eso es inviable. La parte alquimista, evidentemente, se lleva intentando hacer procesos artesanales, ni se sabe de años, desde que el hombre es hombre, y los éxitos, evidentemente, han sido ninguno, ¿no? Con lo cual, pues yo en esa parte estoy tranquilo, porque por eso, o sea, tranquilo, es que no hay ni siquiera amenaza. Entiendo lo del asteroide, que pasaría, pues como volveríamos a patrón oro, evidentemente, sería como ir a América a buscar en la época de cuando comenzó el capitalismo, por así decirlo, ¿no? Entiendo lo del asteroide, que habría que crear naves espaciales, habría que crear, bueno, como... Claro, sería Alien. O sea, sería mandar, pues eso, una nave de exploración a un país, a un asteroide, un país minero, o sea, un país, perdón, un tal, y luego, claro, habrá que ver, seguro que se llamará la nave el Nostromo, y a ver a quién se encuentran allí, guardando el oro, ¿no? No lo sé. Vale, okay. La cuestión verdad es que parece demasiado ciencia ficción para lo que tenemos ahora mismo. Yo no lo veré, desde luego. Vale. No, en la pregunta 5, que es la ordenadores cuánticos versus pues, acelerador cuántico, ¿no? Y lo de plomo. No entiendo por qué, si hay un asteroide va a subir el oro, porque va a volver a patrón oro, va a ser un objetivo en sí mismo minar el oro, ¿no? Pero no entiendo por qué, si hacen del plomo, lo convierten en oro, ¿por qué va a subir el oro? Ahí sí que no lo entiendo. No, a ver, es que no hay un método barato para hacer eso. O sea, si tú necesitas, para transformar un gramo de plomo en un gramo de oro, necesitas 10 millones de dólares, evidentemente, pues va a ser que no. Aunque teóricamente y prácticamente se puede hacer, el coste no está ahí. El coste está en 10 millones de dólares el gramo. Con lo cual, no es viable. Entonces, o bien colocas el precio del oro a 10 millones de dólares el gramo, o si no, nadie se va a poner a hacerlo. No, pero me refiero que al igual que llegan... La pregunta es la 5, es la misma para los dos, que es ordenadores cuánticos versus acelerador cuántico que consigue pues a un precio barato, económico, imaginemos al precio del plomo, no lo sé. Precio, lo que pasa es que hay que tener un acelerador cuántico en el garaje. Claro, yo no lo tengo. Habrá que ir a Suiza a buscarlo. Claro, es que habrá que ir a Suiza. Claro, tendrás que llamar a la puerta en Suiza y decir, oiga, tengo un gramo de plomo, me lo transformo y cuánto me cobra, ¿no? Pero que no lo tenemos en un garaje, un acelerador cuántico no se tiene en el garaje. Ok.
Bueno, bien, ya la última pregunta, porque aquí Miguel lo tenemos secuestrado y tenemos que hacer. Bien, ¿cómo reaccionaría el oro y el Bitcoin ante un cisne negro? Un cisne negro es algo que no podemos prever, de forma que cualquier momento puede ocurrir una desgracia o un cataclismo, la cual puede ser una tormenta solar que nos deje sin electricidad, o un ataque cibernético, o una guerra a gran escala tipo una guerra mundial. ¿Cómo reaccionaría el oro y el Bitcoin? Miguel, empiezas tú. Vale. Sí, yo creo que, a ver, depende de qué fuera el cisne negro, claro. Si es una cosa que incide directamente digamos, en las comunicaciones, pues podría reaccionar peor Bitcoin, pero yo creo que en una situación más o menos, no sé cómo decirlo, Guerra mundial, pongamos. estándar, pues yo creo que reaccionarían parecido, solo que Bitcoin, como es más volátil, pues tendría más variación pero me refiero parecido en la tendencia. Es decir, no creo que reaccionarían bien ninguno de los dos, porque estamos viendo últimamente que cualquier cosa que está pasando, como por ejemplo la pandemia o lo que ha pasado ahora con la guerra Ucrania-Rusia, han reaccionado a la baja, en realidad. Los dos activos, solo que uno es más volátil, entonces cuando baja más, pero cuando luego se recupera también recupera más, y el otro cuando baja menos, y cuando se recupera pues recupera también en la misma proporción. Es decir, creo que están muy interrelacionados los mercados cuando hay pánico, el pánico, digamos, que entrelaza los mercados, cuando no hay objetividad, objetividad no es la palabra, cuando no hay racionalidad en el mercado, pues se vende de todo, vendes oro, vendes Bitcoin a precios que pues igual no son los correctos, ¿no? Porque tenía datos aquí desde que ha empezado la guerra, por ejemplo, sí. El oro ha bajado un 1,20% desde el día 24 de febrero y el Bitcoin ha bajado un 6,4%, o sea, los dos han ido a la baja, los dos subieron un poco después de que empezó la guerra. Bitcoin llegó hasta 48.000, el oro subió hasta 2.000 y pico, y los dos han bajado posteriormente, o sea que el comportamiento ha sido paralelo. Es verdad que el oro, cuando subió un poco menos en porcentaje, y cuando ha bajado menos en porcentaje, y Bitcoin más, pero es por la volatilidad del activo, pero en realidad el comportamiento, lo que es el gráfico, ha sido similar, y creo que en marzo de 2020 fue parecido también. Tuvimos una bajada del oro del 21% creo que tengo aquí apuntado, sí. Tuvimos un 21% de bajada desde el día 8 del 3 del 2020 hasta el día 19, una bajada del 14%, y el Bitcoin bajó un 21%, o sea que se comportaron... No, perdón, el Bitcoin bajó un poco más, bajó un 46%, pero luego en la subida, al final, Bitcoin subió también mucho más y el oro pues subió en proporción. Quiero decir que el comportamiento fue muy paralelo, uno con menos volatilidad y el otro con más volatilidad, pero al final comportamiento similar. Y yo considero que la pandemia fue un cisne negro, un comportamiento, o sea, una cosa que nadie preveía que iba a pasar, que de repente estalló y todo el mundo empezó a vender de todo. Vendió bolsa, vendió oro, vendió Bitcoin, y luego se recuperó otra vez todo. Se recuperó la bolsa, se recuperó el oro, se recuperó Bitcoin, cada uno evidentemente en su volatilidad. Bitcoin luego subió muchísimo, bajó también mucho, pero subió luego mucho, y el oro pues un poco más estable, y las bolsas pues entre medio de Bitcoin y el oro, un poco más volátiles que el oro, pero un poco menos que Bitcoin. Así que yo creo que cuando hay un acontecimiento que hace que los mercados se vuelvan irracionales, al final la gente vende de todo. Y como hemos dicho antes de conectarnos, resulta que lo más irracional, que es tener dinero en efectivo, que es lo menos inteligente, yo creo, pues ha sido desde que empezó la guerra el 24 del 2 hubiera sido la decisión más acertada a día de hoy, porque con el oro tenemos un 1,2% menos y con el Bitcoin tenemos un 6,4% menos. Pero no es lo normal es que estos activos a la larga se comporten mejor que el efectivo. Sin embargo, en una situación en la que en teoría deberían haber actuado como refugio tanto el oro como el Bitcoin, pues ha sido todo lo contrario, que lo que ha actuado como refugio es el dinero fiat, que parece que no tiene ningún sentido, ¿no? Pero es así. Sí. ¿Daniel?
Venga, que voy rápido. En principio, cuando ocurre un tipo de este tipo de shocks, como dice Miguel, va a la baja todo. Y el oro también. También, ¿por qué? Pues diría todo el mundo, es un safe haven y tal, pero a ver, normalmente hay que entender cómo funcionan los mercados, ¿no? Y lo ha explicado bastante bien Miguel, ¿no? Evidentemente, los fondos, tipo BlackRock, por ejemplo, que son los que dominan los temas de renta variable, pues tienen un montón o sea, tienen coberturas en oro, o sea, tienen su porcentaje de oro que puede ser un 10, un 12, un 8, un 5, lo que sea en cartera. Evidentemente, cuando hay un shock de estos, un cisne negro, las bajadas son potentísimas, las llamadas de margen hay que cubrirlas y necesitan dinero en efectivo o cash en efectivo, de tal manera que puedan cubrir esas llamadas de margen de posiciones, ¿no? Entonces, el oro lo que tiene es eso, ¿no? Que es liquidez prácticamente inmediata y que prácticamente siempre, al ser un activo de seguridad, está adquirido a precios muchísimo más bajos, con lo cual realmente lo que están haciendo son liquidando beneficios para cubrir posiciones de margen en estas caídas, ¿no? Entonces, evidentemente, cuando todos los fondos están haciendo lo mismo, el precio del oro se va a resentir sí o sí, ¿no? Luego, otra cosa es cuando un poquito la parte del shock se acabe, ¿no? Y entonces, pues, y siga la incertidumbre. Es por ejemplo, un escenario muy bueno para el oro, ¿no? Donde no hay activos seguros para invertir. Y por supuesto, la parte de tipos de interés versus inflación es conveniente, pues el dinero va a ir al oro, ¿no? Si antes ¿cómo se llama esto? El fondo pues tenía un 7, pues seguramente pueda incrementar las posiciones hasta un 12, un 13 o lo que los porcentajes aconsejados por los ordenadores digan, ¿no? O sea, es decir, primero a la baja y luego pues para arriba. Ok, bueno, Vale. en cisnes negros digamos que funcionan los ordenadores, funciona la electricidad, pero según qué tipo de cisne negro, pues entiendo que habría una diferencia, como decía Miguel. Si no funciona la electricidad, entiendo que el oro tendría una subida bastante grande y el Bitcoin tendría una bajada bastante significativa, entiendo yo. O sea, a nivel de hacer intercambios o poder liquidar con el oro, con el Bitcoin, entiendo yo. Es una situación un poco complicada porque es difícil pensar que en todos los sitios del mundo se vaya a ir la conexión o se va a ir la electricidad. No sé, lo veo una situación muy hipotética, pero en principio si se va la electricidad y tú no puedes utilizar tus Bitcoin, evidentemente en ese momento pues no, ni siquiera se marcarían intercambios, o sea que ni bajaría ni subiría porque si no se puede hacer intercambios pues no haría nada, ¿no? En ese caso sería ilíquido, evidentemente. Bueno, podrías hacer transacciones peer-to-peer. Todo dependería de Confianza. eso, de la confianza de las personas en el Bitcoin en ese caso, pero sería una situación, pues, no sé, yo creo que la veo un poco ficticia. Un cisne negro, pues que no sepamos, puede haber una guerra mundial, puede haber algún ataques cibernéticos que pueden ser brutales, tormentas solares, ¿no? Que podrían afectar a las comunicaciones. Pero bueno, simplemente era poner. Yo entiendo que en este caso no, Dani, si fueran así de este tipo, que Sí, volveríamos, Pau, al siglo XIV y en el siglo XIV funcionaba el oro y la plata que daba gusto, con lo cual, sin problemas. Sin problemas. Ok. Pues muy bien. Bueno, aquí vamos a seleccionar, ¿vale? Unas preguntillas, ¿vale? Que tenemos aquí en el canal de preguntas y entrevistas. Vale, Miguel y Daniel, ¿cómo vais de tiempo? Miguel y Daniel, ¿tenéis tiempo? Sí. Yo no tengo problemas. Vale, Miguel, para contestar un par de preguntillas. Sí. Sí, vale, pues Sí. mira, aquí en preguntas y entrevistas, ¿vale? Como en preguntas y entrevistas, como he dicho anteriormente, ¿vale? Podéis poner cualquier pregunta y las trasladaremos aquí en el directo, ¿de acuerdo? Aquí me pregunta una pregunta, ¿vale? Mushu, ¿vale? ¿Qué opináis de la clara correlación renta variable y criptomonedas? Bitcoin. Pues es lo que he dicho antes, la correlación es relativa. A veces está correlacionado cuando vemos una situación irracional o de pánico, pero luego se descorrelaciona, porque si no se descorrelacionase no llevaría mucha más subida Bitcoin en los últimos años que la bolsa. Siempre hay momentos en los que se va a descorrelacionar y momentos en los que se va a correlacionar. Pero todo depende, yo creo, del sentimiento dominante en el mercado. Cuando hay pánico, cuando hay miedo, es lo que decía antes, todo el mundo vende todo, le da igual, o sea, quiere sacar liquidez de alguna manera, como decía Daniel, quiere sacar liquidez y Bitcoin es una buena manera también de sacar liquidez. Entonces,
se correlaciona. En esos momentos todo el mundo vende por lo que pueda pasar y se quedan en dinero, que no es lo más aconsejable, pero que parece que al final, en el corto plazo, es lo que suele pasar en los principios de las crisis, ¿no? Y luego, cuando salimos de esas crisis, es cuando Bitcoin se descorrelaciona de las bolsas y se comporta mejor. Lo hemos visto en muchas ocasiones. No, lo que pasa es que la gente sigue teniendo la mirada siempre más en el corto plazo que en lo que pasa en el medio plazo, y cuando digamos que no das zoom al gráfico y cuando solo estás mirando en el corto plazo, no ves lo que pasa realmente con el paso de los años, y con el paso de los años Bitcoin ha demostrado que se ha descorrelacionado de las bolsas en muchas ocasiones, ¿no? Vale, también tenemos otra para Daniel. ¿Vale? Pablo nos comenta, ¿la plata sigue siendo un metal monetario o ya solo puramente industrial? Bueno, técnicamente es un metal industrial. Monetario dejó de serlo en los 60. Tampoco, en teoría, el oro, al no haber patrón oro, pero curiosamente todos los bancos centrales tener oro, en teoría, no tampoco debería ser monetario. La plata dejó de ser monetario en los años 60, pero curiosamente la plata de inversión, pues creo que ha marcado un nuevo máximo en moneda física, ¿no? O sea, con lo cual yo diría que la plata tiene lo mejor de las dos cosas, y lo peor en el caso de la parte de inversión, cuando vienen bien mal dadas, pues vienen mal dadas en la parte de commodities. Pero a mí es un activo que me gusta y que veo extremadamente infravalorado. Una cosa, Daniel, si pasa alguna cosa, me jodería mucho vender mis pandas, ¿eh? Sí, eso debe ser de las poquitas cosas, de lo último que hay que vender, ¿no? Para eso también, ojo, que siempre, ya sabéis, se aconseja tener metal de peso, ya sean pues onzas equivalentes, filarmónicas, etcétera, lingotes y tal, para sacar cuando se necesita, o oro también, tipo soberano, tal, para sacar cuando se necesita liquidez. Por otra banda, también pregunta Pablo, una pregunta un poco rigor, al menos desde mi punto de vista. Finalmente, ¿qué modelo monetario tendremos tras la experiencia Fiat? La experiencia Fiat viene por un fracaso del patrón oro que viene desde el 1800, desde mi punto de vista. Respondo ya a esa pregunta de Pablo. Yo entiendo que el sistema monetario que vendrá serán las divisas de los estados, las CDBC, para poder controlar mejor todo el sistema monetario y poder hacer transacciones entre los países. Yo lo veo así. No sé tú qué opinas, Miguel, al respecto de las divisas de los estados. Sí, yo creo que se establecerán las divisas digitales más que nada por un tema de control, como decías, ¿no? Porque no es que ahora las divisas no sean digitales ya, si ya lo son prácticamente en el 95%. El 95% de transacciones o más son anotaciones en cuenta en las cuentas bancarias, nada más. Cuando dicen que el Banco Central ha imprimido dinero, no es que haya imprimido el dinero físicamente, no es que hayan creado los billetes y las monedas, es que han puesto unos ceros en las cuentas bancarias y ya está. O sea, es digital prácticamente todo el dinero en circulación, el físico, los billetes y las monedas es muy poquito en realidad. Uh-huh. Pero de la manera de poner una moneda digital, te quitas ese pequeño porcentaje que hay en liquidez, ese 5-10% que te da, no creo que llegue ni al 10%, el 5% de liquidez que haya, te lo quitas de en medio y eliminas la probabilidad de que la gente haga transacciones anónimas o haga transacciones fuera del control de los gobiernos y de los bancos centrales. Es una manera de control y yo creo que vamos a eso. Yo creo que es necesario la criptomoneda para ello. Desde mi punto de vista, crear cripto, por ejemplo, en Finlandia se paga, Finlandia creo que es, o Estonia, no lo sé, se paga casi todo en divisa, o sea, tarjeta Visa, el Estado te hace ya la renta directamente, las empresas hace el 303, el IVA, etcétera, ¿no? Yo creo que la criptomoneda no es necesario para eso. La criptomoneda es necesaria como un patrón, como pudiera ser el patrón oro. Pero es que las divisas digitales de los bancos centrales siguen siendo el mismo fiat que tenemos, porque va a seguir... No, para nada. Sí, porque... La divisa digital a un Estado central lo que le permite es que otro Estado central pueda saber, o sea, la transparencia es entre Estados. O sea, desde mi punto de vista, o sea, la idea de poder colocar divisas digitales en estados es que otro estado
puedas saber. El problema que hubo en la Primera Guerra Mundial, el patrón oro fracasó en los años, a finales de los 1800, ¿no? Fracasó porque en muchos estados decían, bueno, yo genero marcos porque tengo tantos lingotes de oro, ¿vale? Pero luego ni tenía tantos lingotes de oro y no generaba tantos marcos, sino generaba el doble, ¿no? Ese era el problema del patrón oro. Y ese era el problema que a partir de la Revolución Industrial empezaron a haber transacciones. Inglaterra permitió la venta de oro, que eso los estados nunca permitían la venta de oro, o sea, se lo resguardaban como algo propio, ¿no? Y cuando empezaron a hacer transacciones entre los estados, fue necesario un sistema y tuvieron el patrón oro, ¿vale? El patrón oro, tú tienes tantas reservas, puedes generar tantos marcos, ¿vale? Perfecto, tantos marcos, tienes tantas reservas, mi dólar pues vale tanto y podemos hacer intercambios. Ese era el objetivo del patrón oro. Entonces, con una divisa digital, con una Hyperledger o algo similar, no lo sé, ¿vale? No sé qué sistema sería. Un estado A puede saber las cuentas del estado B, cuánto está imprimiendo, puedes imprimir lo que quieras, yo te compararé y te pagaré en base a los criterios que yo decida. Ya no es tanto control interior, sino es control entre los estados para poder hacer operaciones. Es mi punto de vista, es un punto de vista mío, no sé. Lo que pasa es que si no tienes algo detrás que, digamos, que justifique esa impresión de dinero, al final, ahora mismo también, yo creo que los bancos centrales son transparentes en cuanto a la masa monetaria que tienen. No creo que estén mintiendo con la masa monetaria. No sé. Entonces, para establecer el cambio, yo creo que ya se sabe más o menos lo que tiene cada banco central impreso, ¿no? Entonces, yo creo que las divisas digitales lo único que van a facilitar es las transacciones mucho más fáciles, mucho más sencillas, pero una de las cosas que buscan, según mi punto de vista, es que, bueno, al final van a seguir siendo como monedas fiat, solo que lo van a tener todo más controlado, ¿no? Pero lo que buscan principalmente es poder impedir que la gente saque su dinero del sistema. Porque tú cuando sacas fiat del banco, el banco no te puede decir que no te lo da. Sin embargo, si es un dinero digital, tú no lo puedes sacar del sistema de ninguna manera. Con lo cual, si los bancos deciden en el futuro que los tipos de interés están en negativo y están en el menos 1% o en el menos 2%, a ti te van a cobrar por tener dinero en el banco ese 2% del interés negativo que hay. Y tú, como no puedes sacarlo físicamente como ahora, vas a tener que pagarlo sí o sí. Sin embargo, ahora, si el banco se pone que te va a cobrar el 2% por el dinero que tienes tú metido en el banco, tú vas a coger, vas a ir y lo vas a sacar. Entonces, eso, eliminando el dinero en efectivo, se puede hacer. O sea, no es necesario crear una criptodivisa. No es necesario tener un sistema en el que haya una blockchain, por así decirlo, o una DLT para que terceras personas puedan revisar. El objetivo de una criptomoneda no es otro que una confianza en el sistema. No es nada más que eso. O sea, no aporta más cosas que si retiramos el efectivo de Europa, pues estamos en lo mismo. Pueden coger y decir, bueno, pues ponemos intereses negativos, podemos poner intereses positivos, podemos hacer lo que queramos, porque la gente no puede cambiar el dinero por efectivo. ¿Me equivoco? Bueno, sí. Eso es así, pero sí, eso es lo mismo. O sea, si eliminásemos el efectivo estaríamos en la misma forma. Lo que pasa que la blockchain es más eficiente para hacer intercambios que el sistema que tenemos actualmente. Yo lo veo por esa manera, pero bueno, no sé, quizás tenga razón y sea por otros motivos, pero... Para un Estado, ellos tienen, pues no sé, los bancos centrales y tienen los apuntes registrados y al Estado ya le vale sus propios apuntes, ¿no? Y para lo que sí que tendría sentido la blockchain es para que, aunque esté la base de datos centralizada, pues con un sistema DLT otros estados puedan revisar y tengamos un nuevo patrón que sería basado, pues en este caso en blockchain, bueno, en DLT, en un sistema DLT, no sé cuál sería, pero que estado A, estado B y estado C puedan hacer intercambios entre ellos, sabiendo, pues mira, pues aquel ha impreso más, pues bueno, tú estás en derecho a imprimir lo que tú quieras, no tienes como el patrón oro, que tenías que tener tantos dólares, tal paridad, ¿no? Aquí imprime lo que tú quieras, nosotros tenemos acceso a todo el sistema, podemos ver lo que estás imprimiendo y a partir de ahí pues valoramos, podemos hacer transacciones. Yo entiendo que van por aquí los tiros, no lo sé, pero tal vez me equivoco. No sé, yo es que entendía que actualmente también se sabe cuánta masa monetaria tiene cada banco central y no lo sé. En principio yo entiendo que sí, pero si están haciendo juego sucio entre los bancos centrales, pues lo desconozco, la verdad. Yo entiendo que sí, ¿no? Bueno, no lo sé, ¿eh? Claro, creo que cada estado dirá lo que quiera imprimir, lo que quiera, pero no creo que sea transparente y que sea una cosa que pueda auditar un estado versus al otro. Sin embargo, con el DLT sí que pueden hacerlo y ese es el objetivo.
Yo entiendo, porque con el patrón oro puedes tener el oro hoy y mañana venderlo a otro país y las transacciones, aunque haya una auditoría el día A, el día 1, el día 2, esa auditoría puede dejar de tener valor, ¿no? En cambio, con una DLT, pues los estados pueden tener una tranquilidad de que esa información que hay ahí, pues es la que hay. No sé, se vería. Lo iremos viendo, seguro. Porque va a ocurrir dentro de poco. Sí, algo va a ocurrir pronto. La verdad es que sí, por desgracia algo va a ocurrir pronto y yo soy de pensar un poco, yo soy de un poquito New World Order, de pensar un poquito en los estados y bajo mi punto de vista, bueno, yo a mi experiencia con Bitcoin fue muy temprana, a partir, supongo que sería el 2012, 2013, no recuerdo, y bueno, yo cuando subió el petardazo en el 2013, que fue que el Senado de los Estados Unidos apoyó a Bitcoin, cuando era absurdo, ¿vale? Yo me quedé con la mosca detrás de la oreja, ¿no? Y con el tiempo me fui dando cuenta de que lo que buscaban, lo que se busca es que hayan estas DLTs, ¿no? Y los estados, bueno, Bitcoin en sí era un premio, ¿no? O sea, si tú conseguías hackear, por así decirlo, que nadie lo ha conseguido, que yo sepa. Aquí sí que se han encontrado bugs, se han encontrado errores y estos errores han sido pagados. Hay empresas que subvencionan a programadores y desarrolladores que buscan y que subvencionan errores. Hay errores graves que son hasta $100.000, ¿no? Y todo esto yo creo que ha sido, pues desde mi punto de vista, ya sé que soy un poquito New World Order, pero bajo mi punto de vista yo creo que los estados no han estado en el inicio de Bitcoin, pero sí que han estado muy atentos a la desenvolupación del mismo y promoviéndolo. Es mi punto de vista para esto, para poder tener unas DLTs y mejor prueba que Bitcoin y ha demostrado que es pues súper resistente a cualquier tipo de hackeos, pues más claro el hambre, ¿no? Pero bueno, no lo sé, veremos cómo va todo. No me enrollo más. Sí. Bueno, ahora le hacemos ya una de las últimas preguntas, ¿vale? Para Daniel, buscando, de Mushu también, buscando hipótesis que podría hacer que el oro perdiese su valor total o parcialmente, en caso de que eso pudiese ocurrir. A ver, oro no va a perder nunca no lo ha perdido nunca en 3.000 años no lo ha perdido nunca, ¿no? Yo creo que en ningún estado social, donde y en ninguna situación, le hace guerra, le hace devastaciones naturales, etcétera, no lo ha perdido nunca, ¿no? O sea, con una onza de oro podrías comprar una serie de cosas en el Imperio Romano y con una onza de oro puedes comprar esas mismas o incluso algunas cosas más ahora mismo, ¿no? O equivalente. Yo no lo veo. ¿Que pueda perder parcialmente? Sí, claro que puede bajar algo. O sea, son estacionalidades que puede bajar, evidentemente, en estas situaciones que digo, por ejemplo, en una situación como comentaba hace un rato, ¿no? En una situación coyuntural en la cual estamos teniendo, por ejemplo, pues eso, inflación baja, tipos altos. Entonces la gente no va a ir a comprar oro, sino que va a meter su dinero en el banco a depósitos a plazo fijo, ¿no? Pero son situaciones coyunturales. En absoluto, no ha ocurrido nunca, no creo que ocurra. Mientras que siempre que ha estado el hombre, siempre ha tenido valor el oro. Muy bien. Vale, y para Miguel también tengo una bastante interesante aquí que nos pregunta Inopia, ¿vale? ¿Tienes alguna estimación de lo que puede llegar a valer el Bitcoin? En el año 2030, vamos a poner. Yo tengo aquí apuntado que en el año 2030 habrá una, según dice Miguel, habrá una volatilidad similar al SP500, ¿puede ser? Sí, eso es lo que está previsto. Sí. En 2030 va bajando poco a poco, se va bajando año a año la volatilidad, cada vez hay menos diferencia entre el máximo del año y el mínimo del año. Y eso se estima que para el año 2030 más o menos, que además es la época que se estima que llegue a ser la adopción mainstream, digamos, pues que para esa época tenga una volatilidad ya bastante en línea con los mercados normales, ¿no? Y el precio objetivo que puede llegar a tener... El precio, Miguel, precio. A ver, yo normalmente siempre tomo como referencia la capitalización del oro, evidentemente, porque si vemos que Bitcoin tiene muchas de las características que tiene el oro como reserva de valor, pues podemos esperar que también alcance una capitalización similar a la que tiene el oro. Pero sin irnos a la capitalización del oro, pongamos que nos quedamos en la mitad de capitalización del oro para el año 2030 o un poco más adelante, porque no sé exactamente
qué de rápido va a ir la adopción, porque esto depende de la adopción, evidentemente. Cuanto más rápido vaya, más rápido subirá el precio. Cuanto más lento vaya, más lento subirá el precio. Pero bueno, si nos ponemos en la mitad de capitalización del oro, estaríamos hablando que Bitcoin podría alcanzar $250.000. Si nos ponemos en la capitalización del oro, podría alcanzar los $500.000. No lo sé qué plazo, y no lo sé si lo alcanzará en algún momento. No sé si... Es que, claro, todavía quedan tantas cosas por saber qué va a ocurrir con el Bitcoin, porque, como decía al principio, no está ahora mismo en el menú de los fondos de inversión. Así como decía Daniel que cuando hay crisis los fondos de inversión que tienen asignado un 10% en oro o un 5% o lo que sea, en esos momentos igual venden una parte y infraponderan. En vez de tener un 5 dejan un 3 y luego lo sobreponderan cuando ya pasa la crisis, etcétera. De Bitcoin es que no hay nada. Entonces, ¿cuánto van a asignar los fondos a Bitcoin? Cuando asignen los fondos un 1%, un 2%, un 3%, un 5% a Bitcoin, ¿qué va a pasar con el precio? ¿Hasta dónde va a llegar? No lo podemos saber todavía. Es muy pronto para saberlo, pero si lo asimilamos, como digo, al oro y los gestores de fondos lo toman como el oro y dicen, mira, pues si yo de oro tengo un 7%, considero que Bitcoin, que es otro activo también refugio y que puede tener características muy similares a las del oro, pues voy a ponderar un 3% en la cartera. Pues entonces quizás alcancemos esos precios que estoy hablando, 250.000, 500.000, depende mucho de cómo lo vean los gestores a Bitcoin, ¿no? Pero está por llegar, porque ahora mismo no está en casi ningún fondo de inversión, porque la regulación no lo permite en muchos casos. Cuando lo permita la regulación, veremos a ver qué porcentaje van tomando los fondos en Bitcoin. Y en función de ese porcentaje llegaremos a unos precios o llegaremos a otros. Pero yo creo que muchos gestores lo están empezando a ver como una alternativa al oro. No quiere decir que vayan a sustituir el oro por Bitcoin, pero que lo van a complementar, porque van a decir, mira, vale, tenemos una parte en oro, pero también este activo nuevo también nos proporciona algo en la cartera para amortiguar el resto de inversiones. Porque cualquier cartera que hubiese tenido Bitcoin incluido estos años, aunque hubiese sido un porcentaje mínimo, se hubiera comportado mejor que lo que se hubiera comportado sin tener ese porcentaje de Bitcoin, aunque fuese mínimo. Por lo tanto, muchos gestores lo van a incluir. ¿Cuánto lo van a incluir? Es que es muy difícil de saberlo. Pero bueno, yo doy una estimación entre 250.000 y 500.000. El plazo no lo sé. Esperemos que sea 2030, pero si tarda un poco más, pues no pasa nada. Okay, muy bien. ¿Y tú, Dani, para el 2030, qué estimación tienes del oro? No tengo estimación para tan largo. No me da. Sí que tengo una estimación, y justificada, ¿no? Si alguien quiere saber dónde lo veo en 2023, 2024, es en $2.350, ¿vale? No me voy a extender demasiado, pero bueno, tiene que ver con la masa monetaria, tiene que ver con varias cosas, ¿no? Y bueno, pues con temas de inflación, una serie de historias, pero bueno, básicamente a 2030 no lo sé. Desde luego no menos que ahora, eso seguro. Vale, o sea que aquí probablemente, claro, Miguel comenta de que de aquí en el 2030 habrá un porcentaje de la capitalización del oro, pero el oro entiendo que tampoco se quedará parado, o sea, seguirá subiendo, seguirá aumentando, entonces su capitalización también... No, hombre, sí, a ver, hay que tener en cuenta, por ejemplo, que venimos de una época extremadamente pobre en cuanto a nuevas oportunidades mineras, etcétera. ¿Por qué? Porque todo, digamos, el fiat que debería haber ido a CAPEX de empresas mineras para exploración, para explotación, etcétera, pues no ha ido. Y esos son proyectos, evidentemente, que no se hacen en un día, ni en 6 meses, ni en un año, sino que tarda bastante, ¿no? Entonces, evidentemente, pero esto no es del oro solo, o sea, esto tiene que ver con la plata, tiene que ver con el petróleo, tiene que ver con todo, ¿no? O sea, el flujo de fiat de esa masa monetaria medosa ha ido a Facebook, ¿no? No ha ido exactamente a exploraciones de commodities, con lo cual evidentemente la escasez de minado pues será mayor en los próximos años. Eso aparte de otra serie de la parte de macroeconomía, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien. Pues muy bien. Bueno, ahora 2 preguntas directas. Hay una pregunta directa a cada uno, ¿vale? Miguel, ¿comprarás algún día alguna onza de oro?
No soy de ese estilo de inversor tan conservador en realidad. No creo, lo dudo, no sé. No voy a decir que no por nunca digas que no, por si acaso, ¿no? Pero en principio no es mi estilo de inversión. En todo caso, soy más partidario de comprar acciones tipo Amazon y acumular de ese tipo de acciones en momentos como este, por ejemplo, ¿no? Que ha caído tanto. Porque son acciones que al final Amazon va a estar siempre ahí, siempre te va a vender cosas, siempre va a tener beneficios. Algunas veces tendrá mayor beneficio, otras menos, pero te va generando unos ingresos pasivos porque vas a tener un dividendo, vas a tener una rentabilidad, que igual no es una rentabilidad enorme, que igual no te compensa la inflación, porque igual solo te dan de rentabilidad un 3%, pero compensas parte de la inflación y luego con el tiempo se terminará revalorizando. Son inversiones en empresas enormes y soy más partidario de eso que de comprar oro, pero vamos, sin más, no tengo nada en contra del oro. Muy bien. Bueno, desde la comunidad seguro que te recomiendan que al menos 1 onza has de tener, para que la tengas en mano. A una tienda, tenerla en la mano y decir, ostras, esto es lo que hablan, ¿no? Esto es lo que hace 5.000 años o 3.000 años, no sé cuántos años, sigue siendo un refugio de valor, ¿no? Y tenerlo en la mano, verlo y a partir de ahí ya tomar decisiones, ¿no? Pero bueno. Pues muy bien. Daniel, y ahora para ti, ¿invertirías en Bitcoin a partir de este debate? El tema es que yo tengo un problema grave, que si tengo algo y voy a lo que voy, entonces no es, aunque tengo también valores, por ejemplo, pero yo creo que invertiría antes en valores antes que en Bitcoin, ahora mismo. Muy bien. Decir que tenemos las votaciones. De momento, el amigo que le ha tocado la lotería está indeciso todavía, no sabe dónde comprar, si comprar Bitcoin o comprar oro. Así que votar y bueno, pues decidir a cada respuesta qué tal ha parecido, ¿de acuerdo? Que compre de las dos y así ya tiene diversificado. Y tanto que sí. Pues muy bien, y hasta aquí el directo. Muchas gracias, Daniel y Miguel, por vuestro tiempo y se os agradece un montón y teneros aquí en Private Bullion, en Discord. Gracias a vosotros. Un placer, como siempre, Pau, José. Nada, pues aquí me tenéis cuando me necesitéis. Muchísimas gracias por todo. Gracias, Miguel. Gracias, Daniel. Y un abrazo, Vale, pues sí, Pau, vamos a preparar los nuevos directos, que tenemos un montón y muy interesantes, Y tenemos que crear los diálogos y a seguir. Venga. Pues muy bien. Pues nada, muchas gracias a todos los asistentes y a los que nos escuchéis en algún momento en YouTube. Vale, nos vemos en Private Bullion Discord y en Telegram. Buen futuro a todos.